En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: hermanos, vivid según el Espíritu y no satisfagáis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, siendo entre sí opuestos, por lo cual no hacéis todo aquello que queréis, que si sois conducidos por el Espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, son el adulterio, la fornicación, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas parecidas, sobre lo cual os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Para los que viven de esta suerte no hay ley que sea contra ellos, pero los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con sus vicios y concupiscencia. El Evangelio toma el evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os inquietéis por hallar qué comer para sustentar vuestra vida, o por los vestidos para vuestro cuerpo. No es más el alma que la comida, y el cuerpo no es más que el vestido. Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ella. ¿Y quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué andáis solícitos por el vestido? Considerad cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan, y sin embargo, yo os digo que ni Salomón, en el apogeo de su gloria, llegó a vestirse como uno de estos lirios. Pues si al heno del campo que hoy es y mañana es echado al horno, Dios así lo viste, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. No os preocupéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos, porque los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre que habéis menester de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Este Evangelio de hoy, la misa, y esta epístola de hoy, San Pablo, en esta carta que le manda a los Gálatas, y esta parte del Evangelio de San Mateo, que es la última parte del Sermón de la Montaña, donde está la ley evangélica. Si quieren leerlo y tienen una buena Biblia en casa, lean y mediten en el Sermón de la Montaña con las bienaventuranzas del apóstol, el evangelista San Mateo, del capítulo 4 al capítulo 6. Y acá cierra con broche de oro nuestro Señor ahí a esa multitud que le habla, donde les enseña a rezar el Padre Nuestro, donde les dice que no juzguen, que no serán juzgados, si no serán juzgados, que no condenen para no ser condenados. Con la misma medida con la que midas vas a ser medido, dice ahí en este Sermón de la Montaña. Y otras cosas muy hermosas donde da la ley del Evangelio, digamos así. Y termina como con sello de oro. Porque este sello de oro con este Sermón de la Montaña, diciéndoles que no se puede servir a Dios, señores, está terminando diciendo, bueno, después de lo que les estoy enseñando, ustedes fueron creados para el cielo. Fueron creados para el cielo. Entonces no se preocupen por las cosas de la tierra. No pueden servir a los señores, no pueden servir al demonio y a Dios. No se preocupen. ¿Por qué? Porque el Señor, el Dios que los creó, sabe, los hizo con un sistema digestivo, los hizo desnudos, hizo la creación para poner al hombre como iba a ser cristocéntrica. Dios Padre, cuando saca al universo de nada, la saca pensando en Jesucristo. En Él la eternidad siempre presente, no hay pasado ni futuro. Entonces ya la encarnación, la venida de Dios nuestro Señor, su pasión, su muerte, nada escapa a la sabiduría infinita de Dios. Por eso cuando crea el universo lo hace en orden a Jesucristo que va a venir a este mundo. Y pone al hombre como Señor, como cuidador, digamos así.
como virrey. El rey es Dios, virrey es el ser humano que le dice a Adán y Eva: pónganle el nombre a los animales, ustedes ordenen, cuiden el paraíso, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí está el árbol de la vida para mantener la inmortalidad corporal. Y sin embargo el hombre después pierde esa gracia preternatural, pierde la amistad con Dios. ¿Por qué? Por buscar el fruto que no podía comer, una cosa material que, sabiendo que si yo lo comía iba a ser algo malo, y sabiendo que si lo dejaba de comer iba a ser siempre estar en estado de gracia. Por eso, hijos míos, no se puede servir a dos señores, nadie puede servir a dos señores, nunca. Y eso quizás alguna vez lo hemos experimentado en cabeza propia. No podemos agradar a todos, y menos a los contrarios. No podemos pedir agradar al que me dice blanco y el otro no, me dice: ¿sabes qué? Es negro. Porque con Dios hay así: o estás conmigo o estás en contra mía, o juntas conmigo o desparramas. Por eso este evangelio es muy claro de entender, clarísimo. El que diga que no entiende las palabras de Cristo nuestro Señor, o que no entienda las palabras que le manda San Pablo a los Gálatas, realmente no quiere entender. Ese que no quiere entender que 2 más 2 es 4. Agarrar los deditos, 2 más 2, 4, lo mismo ahora. No puedes servir a dos señores. O me sirves a mí, al Señor de señores y Rey de reyes, al fundamento de tu creación, al fin de tu vida. El hombre fue creado, dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, el hombre fue creado para conocer, amar, servir a Dios y así salvar el alma. De manera que todas las cosas de la tierra las tiene que usar para este fin al que fue creado. Como siempre les explico y lo recuerdo: si yo quiero ir a un lugar, me voy a tomar el medio de transporte que me lleve a ese lugar, no por la comodidad del medio de transporte. No voy a usarlo para otra cosa. No voy a usar otro autobús que está más cómodo, pero que no me lleva a donde yo quiero ir. Eso es lo que hace el ser humano cuando sirve al demonio con las cosas de la tierra. Y se apega de las cosas de la tierra y quiere quedarse con ellas y traer a Dios a donde está. Yo quiero traer a Dios y que Dios se acomode a mi criterio y a mi servicio. Dios para las almas, y más en este mundo de hoy, es como un tapete que está a los pies y es de la forma que yo quiero. Redondo, cuadrado, con más espuma o menos. Así quiero hacer un Dios a mi medida. En la soberbia del hombre, dice un filósofo renegado, en la soberbia el hombre crea un Dios a su imagen y semejanza, que es el mismo. Por eso realmente que quiera entrar en el reino de los cielos es una consecuencia lógica. Busca el reino de Dios y su justicia, es decir, sé santo, y lo demás se te va a dar por añadidura. El que comeréis, el que beberéis, cómo te vestiréis, bajo qué techo vas a vivir. Y esto no es una locura. Locura era para los paganos. Los santos realmente que entendían esto abandonaban todo. San Ignacio de Loyola, después de haber conocido y de haber escrito de manos de su mano, pasado por la Virgen en los retiros espirituales, él dice que en esa cueva de Manresa, cuando se convirtió y se fue a hacer penitencia y a vivir como un ermitaño por los pecados que había hecho en toda su vida, ahí dice que Dios nuestro Señor lo educó como un maestro a un alumno pequeño. Y después, cuando sale y va a hacer su peregrinaje a Roma, la gente le quería ayudar, lo quería dar. No, le dijo: yo voy a aplicar. ¿Cómo no voy a aplicar lo que viví con esta inspiración de la Virgen en el retiro en el que hice? Que lo tenemos en los retiros espirituales. Y rechazó todo, absolutamente todo medio que le habían podido ayudar material para poder llegar a Roma. Dice: mis compañeras de viaje van a ser la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad van a ser mis compañeros de viaje. Un hombre que había tenido la gloria del ejército, que era un cortesano bien parecido, con poder económico, todo, deja todo. Y se va a hacer este peregrinaje a Roma para ver al Papa y pedir la fundación de la orden de los jesuitas. Y eso es entender la realidad. Pero no, al criterio mundano, ¿qué diríamos? Estaba loco, ¿cómo no va a aceptar unas moneditas para hacer el viaje? Aunque sea unas moneditas. Ese es el criterio que nosotros tenemos hoy. Y sin embargo, no, él sabía lo que estaba haciendo. Y cómo todas esas inmensas órdenes religiosas santas de los monjes iban todas empezando en la santa pobreza como la de Cristo. Santa Teresa de Jesús, cuando funda los Carmelos, justamente el declinar de la Edad Media empieza cuando la Iglesia empieza a buscar bienes temporales.
Y cuando los católicos empiezan a interesarse simplemente en las cosas de la tierra, Santa Teresa de Jesús, una de las notas de la reforma de su Carmelo era que no tenían renta, se llamaba así. No recibían dinero de nadie, simplemente donaciones, no tenían un beneficio eclesiástico, en nada. Recibían, venía uno, quería un día abrir la puerta, no tenían que comer, tac, tac, y encontraban como Nuestra Señora y San José un canasto con verduras, con frutas, y así con todo. Por eso, hijos míos, este es el camino que tenemos que caminar si queremos llegar a Dios. Ojo, porque el que sirve al Dios de las riquezas, al demonio Mamona, está perdido. Y si quieres servir al Dios de la riqueza en este mundo y después salvarte, no es así. ¿Cómo vas a servir a un Señor y te vas a ir con el otro después? No, al que está sirviendo y le fuiste fiel, lo normal es que te vayas con él para siempre. Entonces no queramos engañarnos, no nos juguemos el dedo en la boca. No nos hagamos tontos, no podemos estar gozando de las cosas del mundo como si fueran eternas, y después querer salvarse. Y acá en este Evangelio Dios no impide el trabajo justo y honesto y legítimo y el progreso. Lo que impide es vivir para eso. ¿Cuántas almas nos dejan de escuchar misa por ir a hacer un poco de dinero? Porque tienen que cambiar el teléfono, porque tienen que comprar ropa, porque tienen que juntar para las vacaciones. Cometen un pecado mortal, el único día que Dios nos obliga a venir a la misa. Ah, no, ese día justo tengo que trabajar porque tengo que pagar una tarjeta. ¿Me explico? Eso es servir a Dios de la riqueza, no ser rico. Hay pobres que tienen un espíritu de rico mucho más inmenso que millonarios que tienen un corazón desapegado y ayudan a los demás. Había un filósofo que decía: el dinero y el poder, este famoso demonio Mamona, no corrompe al hombre, lo manifiesta. El hombre que no es de Dios se manifiesta en su bajeza cuando se crea poderoso. Por eso dice San Ignacio que de primero hay que tentar a las almas con el espíritu de codicia de riqueza, tener. Después honor vano, como yo tengo y tengo lo que vos no tenés, lo que tú no tienes, entonces bueno, soy un poquitito mejor, así que mírame con más respeto. Y de ahí a la soberbia y a todos los demás vicios. No empieza tentando de soberbia directamente, empieza tentando de codicia. ¿Por qué? Porque el deseo de tener hace, si yo pongo mi objeto, mi Dios, en las cosas de la tierra, no tengo más tiempo para otra cosa. No voy a rezar, no voy a ser espiritual, voy a faltar a misa, nunca voy a tener tiempo porque tengo que aumentar, trabajar, desear, gozar, invertir, codiciar. Ese es mi Dios. Cuidado, hijos míos. Porque los que tales hacen, dice el San Pablo hoy, no entrarán en el reino de los cielos. Ya se los tengo dicho, dice San Pablo, no es la primera vez. A los romanos también le dicen con más dureza, agrega unas cosas un poco más duras. Sin embargo, a los Gálatas le dice, y yo les explicaba, hoy me tocó dar sermón en la mañana, y les decía lo que les voy a decir ahora. Cuando recién leíamos los frutos de la carne, digamos así, los frutos podridos de la carne, que pelea contra el alma, el cuerpo, la naturaleza que está en esta tierra, pelea contra las cosas del cielo, contra la gracia de Dios, ese reino de Dios que está dentro de vosotros, por la gracia santificante. El que está en pecado mortal, ahí tienen asentado a todo el infierno. Lucifer en el corazón y además todo el infierno con él. El reino de Dios que lo buscan, los que están en gracia, no van a necesitar más, y Dios Padre, Creador y Señor Redentor les va a dar la añadidura. Y San Pablo dice, las obras de la carne, que se las leí en la mañana, se las voy a leer ahora otra vez y presten atención, porque van a ver cómo conocemos estas obras de la carne, y que poco conocemos las obras del Espíritu, los gozos y los méritos del Espíritu. Estas obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la deshonestidad, la lujuria, el culto a los ídolos, la hechicería, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas parecidas, que ya os tengo dicho, dice San Pablo. Estas son las obras de la carne, que para el alma caída por el pecado original son bien conocidas. No hay que hablar mucho, porque estas las conocemos bien. ¿Por qué? Porque no queremos conocer las obras del Espíritu, porque eso implica buscar el reino de Dios y su justicia.
Y las obras que nos da ese buscar el reino de Dios y su justicia y vivir en gracia son las siguientes, dice, al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. ¿Qué es eso, monseñor? No tenemos idea. Las otras sí, estas poco. ¿Por qué? Porque no queremos vivir como buenos cristianos. Uno dice, acepta la gracia del bautismo. En Pascua estamos, renuncias a Satanás, renunciamos, se los asperja con el agua del bautismal. ¿Y de qué sirve eso? Palabras de la boca para afuera, hijos. Que no recibamos esa censura de Cristo nuestro Señor a los judíos. Ustedes con el corazón sí mucho me alaban, dice. Con la boca mucho me alaban, perdón. Pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué te sirve decir Señor, Señor, si no cumple las obras del Padre? No vas a entrar al reino de los cielos porque digas Señor, Señor. Vas a entrar al reino de los cielos si buscas la santidad. Cuando nos levantamos en la mañana, muchas veces lo primero que pensamos es qué voy a desayunar, qué voy a comer, cómo voy a trabajar, me voy a encontrar con este, con aquel, con aquella, con el otro, no tengo ganas de esto. Ese es el plan de la mañana cuando abrimos los ojos. Raras veces un signo de la cruz, una Ave María, un ofrecerle a Dios el día. Cuando realmente para un buen cristiano el despertar tendría que ser, Señor, hoy cómo hago para evitar el pecado y santificarme. ¿Cómo voy a hacer para no pecar en el trabajo, para evitar las malas conversaciones, para no juntarme con malas amistades, para cumplir bien mi deber de Estado, aunque no tenga ganas, porque yo me quiero salvar? ¿Me quiero salvar? Entonces, hijos míos, tengamos mucho cuidado, Cuidado, porque las vírgenes necias, esas que no habían puesto aceite en sus lámparas, se quedaron afuera. Y no dice que no llegaron recién, toda la noche estuvieron en vela, pero no tenían aceite en sus lámparas. Por eso vamos a hacerle caso a nuestro Señor, vamos a hacerle caso a San Pablo. Las obras de la carne llevan a la condenación eterna. ¿Cómo puede pensar un alma que vive en pecado mortal, que se confiesa una vez en la vida y no reza, no hace nada o poco? ¿Cómo puede creer que se va a salvar y vivir tan tranquilamente? Y hay un alma que se esfuerza, que confiesa, que comulga, que se pone un propósito de enmienda firmísimo de sus pecados. Y si cae se vuelve a levantar y se vuelve a levantar y pelea y le pide a Dios y a la Virgen y a San José. ¿Cómo vamos a igualar después en la justicia divina estas dos almas? Imposible. Por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen María en este domingo, vamos a llamarle el domingo de la conversión, que ya les digo, es clarísima la palabra de Dios en esta misa. Lo que es difícil es cumplirla, es llevarla a la práctica, pero para eso, saquemos fortaleza. Ahí tienen la sala para resucitar. Ahí tienen en el confesionario el instrumento de resurrección. El único juicio, el único tribunal donde entra uno culpable y sale inocente. El único tribunal donde entra uno culpable y sale inocente. Por eso, hijos míos, vamos a buscar la conversión del alma. ¿Por qué? Porque fui creado para conocer, amar, servir a Dios y así salvarme. Porque las cosas de la tierra pasan, porque nadie sabe el día y la hora, el cómo, el dónde, cuándo vamos a salir de este mundo. No, Dios me va a dar la gracia de confesar, de recibir los sacramentos. ¿Por qué? Si te dio 10, 20, 30, 40, 50, 60 años para que lo sirvas a Él y busques su reino y te la pasaste sirviendo al Dios de las riquezas y el último día Dios te tiene que despertar del sueño de tu muerte y decirte, ven, bendito es mi Padre, ven a gozar. Es una locura eso. Fíjense, además, como la muerte me espera. Ahora en la mañana les contaba un caso de noticia, yo creo que estaba en Argentina, le decía, de un vuelo de San Pablo, Brasil, hasta Santiago de Chile. En el medio del vuelo se le muere el piloto del avión. Menos mal que estaba el copiloto, si no ahí era el fin de todos. En el medio de un vuelo en avión, a 30.000 metros de la tierra. Ahí tenía ese hombre una cita, el día, la hora, el momento, ¿cómo?
que Dios sabía y él no. Él pensaba llegar a Santiago de Chile, a disfrutar de sus vacaciones, a estar unos días y volver a su casa en Brasil. No volvió. Volvió en un cajón, en un pedazo de madera. Cuidado, hijos, ¿sí? Cuidado, primero porque el que esté de pie tema no caer. Y el que esté caído no tiente a Dios, ¿sí? Porque de Dios no se burla nadie, dice San Pablo. Vamos a pedir en esta hermosa misa, es hermoso, el Evangelio de hoy y la Epístola de San Pablo son cosas que hay pasajes en las Escrituras que hay que estudiarlos y que son más complicados, pero estas cosas así tan claras son hermosas para el alma. Ahora hay que ir a ponerlo en práctica. Pidámosle a Nuestra Señora la gracia de la conversión, vamos a convertirnos, dar vueltas. Si estoy mirando al frente, miro ahora para la espalda. Estoy mirando al mundo y al demonio y a las pasiones y a mis placeres y a mis gustos, pues date vuelta y empieza a mirar a Dios. Si estoy en gracia de Dios, aumentará con un fervor, con la comunión, con la oración. Si estás en pecado, levántate, confiésate, ven, comulga, con un propósito firmísimo de enmendarse. No se confiesen nomás porque está el Padre. Ah, está el Padre, voy corriendo a confesarme, ni sé qué voy a decir. Ah, ya sé, voy a decir los pecados de los otros. Cuidado. Pidámosle a Nuestra Señora entonces esa gracia tan inmensa de volver a Dios y de saber al Señor al que servimos, de servir al verdadero Señor, y no al otro falso, que nos dice, bueno, muéstrate, mira, todo el camino de tu vida está sembrado de rosas, pero te tapa la puerta del abismo al que conduce. Cuidado. Y así, con intercesión de María Santísima, llevando la cruz de cada día y con la correspondencia de uno a la gracia, porque nosotros tenemos que hacer ese trabajo con la gracia de Dios. Después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos finalmente ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.